El secreto origen de las casas astrológicas. Vamos a ver hoy de dónde ha salido lo que se llama en astrología el sistema de domificación o casas astrológicas. Recuerden, o para aquellos que no conocen, que la base de la astrología, el alfabeto astrológico, son los 12 signos zodiacales, lo que se considera en astrología los 10 planetas, inclusive el Sol y la Luna, considerados como una jerarquía planetaria, y además el sistema de dodecaedro de 12 casas. Vamos a dar hoy más información, más conocimientos importantes para todos aquellos que les interese la astrología. ¿Qué son esto de las casas? ¿De dónde se originaron? Y los nombres antiguos, porque hay muchas revelaciones en esos nombres antiguos, y también para ver que hay una enorme tradición astrológica, y lo que hoy se está conociendo generalmente como astrología todavía no ha alcanzado su verdadera dimensión, lo que hace que muchas personas piensen que no hay una ciencia en la astrología, por desconocimiento de toda la sabiduría antigua y de los textos antiguos. Vamos hoy a mencionar todo esto. Esperamos que este material les sea a ustedes de interés. Le damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Ya comenzamos. Bueno, Muy bien, vamos a bienvenidos. empezar hoy a hablar acerca de este tema de las casas astrológicas. Este es un complemento de todo el material que enseñamos en nuestros cursos y en nuestros talleres. Las 12 casas astrológicas son 12 campos de la experiencia. Vamos a poner acá una carta para mostrar para ustedes la carta del día o la carta mundial, cualquiera. Vamos a mostrar acá en pantalla para que ustedes la puedan ver. Acá vamos a ver que están los 12 signos zodiacales, los planetas y las casas, que son las que figuran con números acá en esta carta. Acá podemos marcar casa 1, casa 2, casa 3. Son 12 las casas astrológicas. En el sistema que nosotros empleamos son casas iguales, siendo los signos lo universal y siendo las casas lo personal, lo particular. Entonces vemos en las casas astrológicas que se trazan a partir del ascendente la relación que hay entre lo universal y lo particular. Y los planetas vienen a ser los que animan todo esto, los que le dan movimiento a todo este sistema. Claro, en general, una forma de verlo es que los planetas en un día están en una misma posición, salvo que la Luna se mueve entre unos 11 y 15 grados, es el planeta más rápido, pero todas las cartas natales que se levantan para el mismo día tienen las mismas posiciones planetarias en los signos. Ahora, a cada minuto y en cada latitud y longitud del planeta va cambiando el sistema de casas, ya sea que levantamos una carta para un nacimiento, para un evento, para el inicio de un proceso, lo que sea, se toma a la hora y el lugar exacto, latitud y longitud, y todo eso va dando un sistema de casas distinto, lo particular, lo preciso de esa situación o vida que se esté analizando. Entonces, hoy aclarado esto, vamos a hablar un poco más de las casas, de palabras que identifican en los idiomas antiguos lo que representaban. Nos pareció un tema muy apasionante, importante para entender los aspectos más psicológicos, espirituales y esotéricos de las casas astrológicas, y ver que este tema fue tratado por los grandes astrólogos y astrónomos, porque eran astrónomos de la antigüedad, además de astrólogos, ¿no? Que es la doctrina de las 12 casas, y esto tiene que ver con un manuscrito del mítico personaje que se llamó Hermes Trismegisto, a quien se le atribuye el Kybalión, el 3 veces grande. Se dice que era un gran sabio, un gran ser, como lo fuera Siddhartha Gautama el Buda o Jesús el Cristo para la tradición egipcia. Hermes Trismegisto, o el 3 veces grande. Bueno, se encontró un manuscrito, está en el Museo Británico, este manuscrito, está fotografiado, donde ahí menciona las casas astrológicas. Esto ha quedado, o sea, vean ustedes la antigüedad de todo esto.
y que hoy se toma todavía en los círculos intelectuales académicos la astrología como una superstición. Es una gran ignorancia en relación a estos textos antiguos, cuando en otras materias se han reconocido la importancia en los aportes en el campo de la matemática, por ejemplo, de escritos y manuscritos que se han encontrado. Bueno, en este texto luego fue revelado también en lo que fue la tradición gnóstica, que desde la época de Cristo hasta más o menos el siglo III, en Alejandría, hasta su extinción, digamos, la quema de la biblioteca de Alejandría, el fin de esa ciudad como reducto cultural de todo el mundo antiguo, donde ahí se refugiaban todos los sabios, no había persecuciones, esta ciudad fundada por Alejandro Magno. Bueno, estos textos allí se mantuvieron. Bueno, en esa época, las casas astrológicas, va contando el texto cómo comenzó la división del cielo en 4 partes iguales, tomando el meridiano y el horizonte, que son las coordenadas geográficas, que es a partir esta división, para cómo se llega al número 12, en 4, una división más simple, que es la cruz astrológica o la base también del eje de los signos cardinales. Claro. Esto después se fue dividiendo en múltiplos, se dividió en 2 y se dividió en 3. Había también una especie de zodíaco dividido en 8 y trajimos acá algo interesante, porque también se puede usar. De hecho, si ustedes se figuran, ustedes ven en el I Ching, hay una división del año en 8 en distintas regiones del espacio y el tiempo, que está dividida en 8 sectores. Esto también existía en la astrología. Acá encontramos esta tablilla sumeria de hace 5.000 años de antigüedad, lo que es en la era astrológica de Géminis, algo apasionante donde está esta domificación en 8, si querés comentar esto. Sí, una tabla sumeria de hace 5.000 años que resulta ser un mapa estelar. Acá la estamos viendo en pantalla, o sea, fíjense fotografía. Ustedes, los conocimientos astronómicos y astrológicos, porque eran una sola ciencia. Esto para todo el interesado debería investigar, porque estos personajes consideraban que, además de identificar el planeta, que tenían observatorio formidable en Asirio-Caldea llamado los Sigurats, ¿no es cierto? Están las pirámides en Egipto, las pirámides acá en América también, que eran grandes observaciones astronómicas, inclusive Stonehenge también, en Inglaterra, porque además consideraban que esto tenía una influencia sobre el ser humano. No solamente se contentaban con ubicar cuestiones en el cielo, pero además el nivel de sofisticación que tenían. Esto está asociado a la famosa escritura cuneiforme, donde en la historia oficial, porque si hay una historia oficial, como dice nuestro director, hay otra historia, se cree que ahí nace la escritura. Ahí no nace la escritura, ahí encuentran hoy, en nuestra época, siglo XIX y XX, empiezan a encontrar restos de escritura, ¿sí? Pero es un error suponer de que si se encuentra eso en ese momento, la escritura empezara en ese momento. Tenemos que suponer, como en cualquier invención, que si hay algo que alcanzó tal sofisticación para quedar así impreso en una tablilla, quiere decir que antes, miles de años antes, ya había escritura. Esto, digamos, es la etapa final de ese proceso. Bueno, sí. Podemos comentar un poco lo que se descubre aquí. Es una tabla sumeria de hace 5.000 años, del 3.300 antes de Cristo. Bueno, es contradictorio el artículo, es un artículo oficial. Dicen 5.000, después 3.300. Estas son las fechas en las que nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. Que es una reproducción arcaica de un mapa estelaro planiferio. Fueron investigando y por la traducción, ¿no?, de esos jeroglifos, de esos símbolos, se encuentra que es una representación de las posiciones astrológicas para un momento determinado. La tableta es un astrolabio, el instrumento astronómico más antiguo conocido, un mapa de las estrellas segmentado en 8, en relación al armónico del número 8, en forma de disco con las unidades marcadas de medida de ángulo. Bueno, acá
lo comentan, ¿no? La tableta representa un círculo dividido por líneas radiales en 8 sectores iguales, ¿no? Esto también tema importante en torno al tema de las casas. Las líneas que irradian desde el centro definen 8 sectores estelares de 45 grados cada uno, ¿no? Y después, bueno, van contando un poco más acerca de las posiciones que están allí descritas para ese momento, como una especie de efemérides. También podría ser, ¿no? O el dibujo de una carta a un momento. Bueno, esta carta se conoció, estas cartas así en 8 se conocieron con el nombre de octatopos, división en 8, pero luego surge el dodecatopos, la división en 12, que es el dodecaedro, que también es de muy antiguo origen. Bueno, los ángulos, el ascendente, el descendente, esto que vemos acá, vamos a ir viendo cómo lo llamaban los antiguos, lo llamaban kentrón. Vamos a usar en Grecia, porque la tradición asirio-caldea luego también tiene una influencia importante en Grecia. La astrología que usan es la misma, y luego pasa a Roma también esto. Sí. Bueno, kentrón en griego tiene dos significados distintos. Quiere decir centro y significa el centro de una rueda, que es el zodíaco. De ahí el axis o eje, porque de ahí sale un eje, ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo. El horizonte y el meridiano que vemos acá son ejes giratorios. Kentrón, que era el nombre que le daban, también significa estímulo, acícate o incentivo, lo que está relacionado cuando hablamos de los signos cardinales o la energía cardinal, que está asociada a la cruz astrológica. El ascendente es una energía cardinal análoga al signo de Aries. Bueno, ¿cuándo fue introducida esta idea de las casas, dodecatopos? Esto es usando textos. Obviamente que todos estos textos, como decía, reflejan un conocimiento mucho más antiguo, pero es interesante conocerlo todo esto porque poco se sabe y muchas personas dicen, bueno, repito, la astrología no es una ciencia, hay textos que tienen miles de años y están reconocidos como verídicos y de los mismos que eran además grandes matemáticos. Fueron moradas en sentido inverso al que estamos acostumbrados, se colocaron en el sentido de las agujas del reloj contando desde el ascendente, que son las casas. ¿No es cierto? Sí. El orden que actualmente siguen es este, el que estamos viendo acá. Bueno, Firmicus, ¿no?, estableció este tema conocido, este astrólogo, Firmicus, las casas como ahora las conocemos, que son las casas iguales, que luego en la Edad Media se armó un lío porque empezaron a algunos, se les mezclaron conceptos astronómicos y astrológicos que habían perdido el conocimiento esotérico y ahí empezó el desastre que hay hoy de los 20 sistemas de domificación. ¿Qué sistemas de casa usás? Iguales, desiguales. Hay un gran lío y un gran desacuerdo en todo este tema. Pero se ve que en el origen tiene que ver con una división del círculo, ¿no? La relación del círculo con los diferentes números. Por ejemplo, esa primera división que se hace más elemental en 4 partes, el zodíaco, la carta natal dividida en 4 partes, es algo que al día de hoy lo usamos en la interpretación astrológica para tener una primera aproximación, ¿no? Cuando hablamos de hemisferios, el hemisferio superior, el inferior, los cuadrantes, donde hay mayor concentración planetaria, es algo que surge de ahí también. Bueno, y los ángulos, el ascendente, descendente, medio cielo y fondo cielo, que se conocían como kentra o en latín, esto es el nombre de griego, en latín era anguli cardinalis. Tengan en cuenta que toda la filosofía, la metafísica de los latinos venía de Grecia. Sí. Bueno, los latinos, el origen de los latinos se empieza con Numa Pompilio. Dicen que fueron los troyanos los que se establecieron en la zona del norte de Italia y fundaron lo que es los latinos, a partir de Numa Pompilio, de la famosa historia mítica de, bueno, la lucha que hubo entre los etruscos, y ahí estaban los famosos hermanos Rómulo y Remo, las primeras monarquías latinas, que van a dar origen a una extraordinaria cultura también, continuadora de la cultura griega. Esto estamos hablando del siglo VIII, IX antes de Cristo. Los griegos eran mucho más antiguos. La división que sigue, y también, bueno, tenemos acá los asirios caldeos.
corresponde a nuestra casa sucedente. Tenemos la casa Kendra o Anguli Cardinalis, las casas cardinales, 1, 4, vamos a marcar acá, 1, 4, 7 y 10. Luego el nombre que le dieron a las siguientes casas eran las casas sucedentes, se llamaban también Epanofora, lo cual significa después de ascender o después del Kentrón. En latín, esta era un domus o locus succedentis. Eran los nombres que les daban ellos antiguos. Ya había toda una astrología. La tercera corresponde a nuestras casas cadentes, que se llamaba Hepreanofora, antes de ascender. Quiero leer esto porque ahora vamos a leer el nombre de cada casa que le daban, que es muy importante porque hay palabras que hoy usamos inadecuadamente. La domificación, que es las casas latinas, para esto era domus o locus cadens. Locus, que también hay una palabra en sánscrita que es casa, que es loca, que es mansión o ubicación, se llama los locas en la metafísica hindú. Sí. Había el origen del idioma es indoario, ¿no es cierto? Por eso hay raíces comunes con el sánscrito. Los nombres de las casas, como sus significados, han cambiado algo en el tiempo, pero en general los significados son los mismos que hace miles de años. El ascendente fue llamado horóscopos. Ascendente le llamaban ellos horóscopo. Horóscopo quiere decir dar la hora, horoscopos. O sea, el indicador de la hora. Hoy horóscopo se la llama a lo que se hace en los diarios. Pero horóscopos era el ascendente. ¿Cuál es tu horóscopos? Era cuál es tu ascendente, cuál es tu hora de nacimiento y lugar. Horóscopos, miren qué importante. El orden de las casas fue como sigue. La segunda casa, que acá te da claves del significado, se llamaba bios. Bios es vida, es lo concreto, es lo material, es la herencia en astrología. Los nombres griegos daban una idea muy clara ya del significado de cada casa. El griego, como todos los idiomas antiguos, eran más sintéticos. En una palabra había contenido un montón de ideas. Hoy tenemos que usar un montón de palabras, pero ellos tenían un lenguaje mucho más matemático, mucho más preciso, que era el antiguo griego, el antiguo latín también en alguna medida, los antiguos idiomas. Bueno, el sánscrito. La tercera casa es Tea, o diosa, que para ellos era como la diosa de la razón, que es la mentalidad intelectual en la astrología. La cuarta casa lo llamaban hipogeión, o bajo la tierra, comparado con Imun Coeli o el fondocielo, que significa la misma cosa, porque el fondocielo es Imun Coeli, que no necesariamente siempre está en la casa cuarta, pero tiene un significado análogo. Claro, como el ascendente es el horizonte, o sea, representa el punto sobre el cual estamos parados al momento del nacimiento. De la casa 2 hacia la 6 es lo que está por debajo de la tierra, ¿no? Y la cuarta viene a ser como el punto más profundo. El hipogeión. Claro, que representa lo inconsciente, lo más profundo de la psicología Totalmente. humana. La quinta casa se llamaba Agate Tiche, o la de la buena suerte, en latín Fortunae Bonae Locus, que está asociada a la fortuna, la casa 5, ¿no? La casa 6, Kake Tiche, en griego, o mala suerte, en latín mala suerte, o Sagritudinis Locus, o también Locus Dissolutus Sinister Remotus ab Horóscopo Dissolutus, significando desunión o inconjunto, porque se asocia a la casa de las enfermedades, la sexta. Sí. Miren. De las crisis de también, las crisis, casa enfermedades. 6. La casa séptima, Disis, puesta de ocultación, porque se pone el sol en la séptima. Claro. El amanecer es en el ascendente. Y el descendente sería el atardecer. Entonces lo llamaban Disis, puesta de ocultación. Disis o Disis Helioiu, puesta del sol. Helioiu era el sol, Helio, significando el ocaso, también el oeste. La palabra para el este, Anatolia, significa naciente, o sea, Anatole
Heliú, Helioiú. Salida del sol, Anatole menos, salida de la luna. Toda una precisión técnica tenía extraordinaria en el lenguaje para todos los términos astrológicos. Claro. Nos escribieron en un video diciendo, ¿y quién dice? Ustedes están diciendo que la astrología es una ciencia, qué disparate. Pero miren los conocimientos precisos que había en la antigüedad al respecto. La casa octava, muy concreta, la llamaban Thanatos. De ahí la palabra muerte, después muerte, puesta de la segunda casa, opuesta a la segunda casa que era bios, claro. Vida. Fíjense qué precisión. La segunda era bios, análogo a Tauro, y la octava Thanatos, de Escorpio, muerte. Claro, por eso la 2, análoga a Tauro, tiene que ver con cuestiones también materiales, concreto, en un cuerpo. nivel, sí. El cuerpo. Sí, sí, los recursos, las posesiones, y la 8, la disolución o la transformación. De todo la casa 9, Teos, con TH, ¿no? Dios, en oposición a la casa tercera que dijimos que era Tea, la diosa de la razón. Que era Palas Atenea para los griegos. El dios era Zeus Júpiter, claro. El dios de la sabiduría, la de la novena, análogo a Sagitario. La 10ª, Mesouranema, o literalmente medio cielo. Curanos o Urano significa cielo. El himnum coeli, hipogeión, bajo G o Gea tierra, implica la diosa tierra Gea, mientras que el Mesoranema, que dijimos la casa 10, implica el dios de los cielos Urano. Ya había muchas claves astrológicas. En la mitología griega se dice que del ayuntamiento de la unión de Urano y Gea nació la raza de los titanes, y de ellos todos los dioses y hombres. El último de los dioses nacido de esta unión fue Cronos o Saturno, quien castró a su padre Urano mientras dormía y luego usurpó su posición. Obviamente que acá hay todas claves de cómo funcionan las energías. Claro. No eran tan tontos los griegos para armar todos estos cuentitos. Los padres de la filosofía, de la matemática, de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina, hacían cuentitos tan literales de que un dios castraba a otro y demás. No era Hollywood eso. Todos los mitos griegos son enseñanzas astrológicas, psicológicas, históricas. Cuando tenemos las claves podemos interpretarlo. ¿A quién se le ocurriría ver una fórmula de álgebra y tratar de interpretarla literalmente, sin un conocimiento de cada uno de los signos o símbolos matemáticos? ¿A quién se le ocurriría? Si vos ves X, un paréntesis, 5 más 4 sobre tanto, ¿quién se le ocurriría todo eso interpretarlo literal? ¿A quién se le ocurriría? No tendría sentido. Sí, se le ocurriría al que es ignorante, al que no sabe. Claro. ¿Qué pasa cuando empezás con el álgebra, matemática, los números y de repente aparecen las letras? ¿Qué hacen esas letras ahí si estamos en matemática? No puedo sumar y restar con las letras, ¿no? Es aprender un nuevo lenguaje. Sin embargo, no se aplica la misma lógica para los mitos. Es un lenguaje como el matemático, simbólico, que hay que saber las claves, no literal. Por ejemplo, en la matemática, la cruz, que se puede poner cruzada o una vertical y otra perpendicular, no es la cruz de Cristo. Imagínate que esté interpretando 5 más 5 y diga 5, crucifixión 5. Se te arma un lío bárbaro, tiene un significado particular. Y es muy bueno esto de conocer los nombres antiguos de las casas, porque vemos el poder de síntesis que tenía la mentalidad antigua. Y que había un conocimiento. Y que había muchos conocimientos sintetizados en un mismo nombre, en un concepto, donde había astrología, mitología, psicología. Hoy usamos un lenguaje mucho más psicológico. Pero hay algo más profundo detrás de eso, ¿no? Conocer del origen. Bueno, la casa 11 que faltaba, Agathos Daimon, o buena suerte en latín, felicitas. El daimon, aquí, desde la cual obtenemos la palabra demonio, la palabra demonio viene de daimon y no es Satanás, no fue lo que nosotros acostumbrados a asociar con esta palabra. El daimon es el ente espiritual. Bueno, por eso casa 11 es de los protectores, de las ayudas que recibimos.
Más bien es el daimón de Sócrates, la casa 11 al que se refiere, el que quizás pueda mejor traducirse como alma o espíritu. La última casa, la 12, fue como la sexta, ¿se acuerdan todo lo que dijimos? De las que había que cuidarse y se conoció como cacos daimon o desgraciada, en latín infelicitas o locus dissolutus ab horoscope, la disolución del ascendente, el fin del ciclo asociado a Piscis. Bueno, hay varias variantes de estos nombres, ¿no? En una copia latina de las 12 casas también hubo más escritos que se encontraron. Se llama así: Vita lucrum fratres genitor nati valetudo uxor mors pistas regnum benefacte taque cárcer. Los signos también tuvieron nombres griegos que correspondían exactamente a los términos latinos: Crios, Taurus, Didymoi, Carquinos, León, en el orden Leo, ¿no? Partenos, Sigón, Tritane, Scorpios, Toxotés, Aigoqueros, Hidrocos, Ictis. Peces. La palabra griega para cáncer, el cangrejo, es carquinos, que decimos, la cual conocemos en el término médico de carcinoma o forma de cáncer. Toxotex para Sagitario significa un arquero, de la palabra toxón, que es un arco de disparar flechas, y aún usamos a veces la palabra toxophily en inglés, para referirnos a arquería. En el inglés un poco en desuso, pero más tradicional, hasta el siglo XIX se llamaba toxophily, el arquería. Libre a veces era llamado sigón, un balancín o travesaño de una balanza. Sugo significa empeñarse juntos en armonía. En biología usamos la palabra cigota en castellano, en inglés cigote para la unión de dos células sexuales o gametos. Miren el lenguaje, todo que ver con la astrología, con los números, con la matemática. Una vez más la palabra griega gameo para el matrimonio, poligamia, monogamia, gameo. La otra palabra es tritané, que también significa brazo de una balanza, a la que reconocemos en la trutina de Hermes, utilizada para averiguar la época prenatal. Hidrocos para Acuario significa una jarra, la jarra que verte las aguas, que está en una carta de tarot también. En Atenas, en la última parte del mes de febrero, se celebraba la fiesta de las jarras oikoes. La palabra para Virgo en griego era partenos. Partenogénesis significa parto virginal. Viene de partenos, de Virgo, por eso el símbolo de la Virgen. Bueno, y así podríamos seguir un montón con el origen griego. Esto es realmente fascinante y nos da las claves de que hay una astrología tradicional que vuelve a revivir. En la escuela Aztlán revivimos esa antigua astrología. La actualizamos con un lenguaje más psicológico basado en la psicología de Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y el trabajo que hiciera nuestro maestro de investigación, el astrólogo y filósofo León Azulay, desde hace 60 años de trabajo continuo en el campo de la investigación astrológica, psicológica y filosófica. Queríamos traerles hoy estos conocimientos realmente que nos parecen muy importantes para todo aquel que no solo le interesa qué sucederá mañana, qué va a pasar con su carta natal, cómo tener éxito en la vida, sino además también ver, y cuando tenemos un conocimiento de lo que estamos usando más profundo, vamos a tener más fe en ese conocimiento. Claro. Como dicen los antiguos, fe no ciega, sino con sabiduría, que es un término que es pistisofía. Fe y sabiduría necesitamos hoy. En general hay o fe o hay conocimiento, disociados ambos dos, y esto es un verdadero problema. Sí. En relación a esto, ¿qué podemos ofrecerle en nuestra escuela, que es una escuela de enseñanza de la astrología? ¿Qué tenemos próximo? Vamos a empezar una serie de talleres, de temas prácticos sobre la carta natal, de trabajo con la carta natal,
y ya tenemos programado el primero de estos talleres para el mes de abril, que va a ser sobre las finanzas Y y la la profesión. profesión en la carta natal, para encontrar los medios astrológicos con la guía de nuestra carta para llegar a una relación más consciente con el mundo de lo material, con lo económico y también con una búsqueda del éxito de acuerdo a nuestra naturaleza. Bueno, el Maestro Jesús, estamos justamente en una fecha importante en este sentido al momento de hacer este video, decía, si no conocen las cosas de la tierra, ¿cómo pretenden conocer las cosas del cielo? Bueno, vamos a empezar con las cosas de la tierra, en la carta natal. ¿Cómo ayudar a identificar? Muchas personas, miles de personas han hecho cartas astrológicas con nosotros y nos preguntan a menudo, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cómo estoy con lo material? La Y vocación. la vocación. Bueno, vamos a empezar por esa parte, conociendo las cosas de la tierra. Y al conocer las cosas de la tierra, va a ser necesario que nos remontemos al cielo. ¿Y cómo nos remontamos al cielo? Viendo los indicadores en la carta natal, que es el gráfico del cielo al momento del nacimiento. Ese gráfico queda impreso en nuestra psique, en nuestros genes. Además, como quien nos ha puesto un microchip que va a ir al encuentro de lo que es nuestra vida. El desarrollo de esta encarnación en este cuerpo, en esta actualidad. Así que bueno, si les interesa este taller, los invitamos. Van a poder encontrar las fechas abajo en el comentario. Se pueden inscribir aquí también y pronto vamos a subir también el aviso. Y además también tenemos un curso de tarot. Obviamente seguimos con nuestra formación de los cursos más prolongados de astrología, pero este es un taller de una jornada de 1 hora y media, intensivo. Para los que tengan su carta natal en mano, el dibujo de su carta natal, con eso en mano van a poder tener una orientación y una guía para poder ir viendo indicadores de la profesión, indicadores económicos y cómo evaluar adecuadamente. Si querés leer el texto que preparamos para este taller, así lo ven, Sí. Lo que pusimos. Es un taller donde vamos a enseñar puntos clave para identificar en la carta natal los indicadores económicos, laborales y profesionales para que el éxito no se transforme en una presión negativa, sino en una medida que refleja la totalidad de quienes somos. Descubrir de esa forma el éxito individual que no contradiga el verdadero destino. Totalmente. Que no cause conflicto. Cómo alcanzar el éxito individual en el sentido más profundo de lo que esa palabra, de ese combinado de palabras significa, sin que eso produzca malestar e infelicidad. Vamos a ir dando algunas claves con la carta para que después cada uno pueda ir viéndolo, ir estudiándolo. Así que bueno, acá queda toda la información y además también tenemos otros cursos que vamos a estar también introduciendo pronto, como el de Revolución Solar. Sí. Vamos a anunciar también el curso de Revolución Solar. Ya es un curso más largo, no es un taller de 1 hora y media, sino son 3 o 4 meses, donde ahí vamos a estudiar la técnica de las revoluciones solares. Y además también tenemos un curso del tarot egipcio, la psicología esotérica del tarot egipcio, para aquellos que manejan el tarot o que lo conocen o que les interesa. Mejor ir con el original, que es el egipcio, que es donde salen las otras imágenes, lo cual nos puede ayudar mucho a comprender mejor el que está más en uso, que es de Marsella y la Rider White. Nos vamos despidiendo, esperamos que les haya gustado el material, esta entrega de hoy. Le pueden dar like al video, darle clic a la campanita o suscribirse. Ponemos acá los datos para que puedan darle clic a la campanita para suscribirse al canal. Bien. Lo dejamos con el aviso del tarot egipcio. Gracias y nos vemos la próxima. Chao. Chao. La Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invita al nuevo curso de Tarot Egipcio y su Psicología Esotérica,
un curso para conocer las bases profundas del tarot y su simbolismo. A lo largo de estas clases veremos cómo el tarot es un sistema de sabiduría que, según cuentan muchos estudiosos, proviene de la antigua Atlántida y tuvo su continuidad en la civilización egipcia. Estudiaremos la relación y la importancia que tuvieron textos como el libro egipcio de los muertos o el Kybalión de Hermes Trismegisto en el análisis del simbolismo de los arcanos, y también sobre los aportes que hizo el gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung para comprender el mundo simbólico de cada una de estas figuras. Veremos el principio de sincronicidad, cómo opera en el trabajo de los oráculos, y nos detendremos luego a analizar cada uno de los 22 arcanos mayores, los arcanos como arquetipos estructuradores de la realidad y cuáles son sus 3 niveles de interpretación que nos ofrecen estas cartas. También veremos las claves fundamentales a la hora de hacer las tiradas. Si querés saber más, si querés participar, como siempre te dejamos abajo toda la información. Te esperamos. Chau.